Bueno, muy buenos días tengan todos. Esta es nuestra clase número 15 de teoría electromagnética y vamos a estudiar ahora lo que sería la energía potencial electrostática, ¿no? Entonces, la energía potencial es parte de los temas que ustedes estuvieron repasando, pero vamos a repasarlo, ¿no? Déjenme por acá. Energía potencial electrostática. Entonces, ya habíamos visto la vez pasada, cuando vimos la parte de la teoría, que uno podía identificar a la combinación de la carga con el potencial eléctrico como una energía potencial, ¿no? Habíamos hecho esa interpretación como consecuencia de que el campo eléctrico, ¿vale? Recordarán las ecuaciones, digamos, fundamentales de la electrostática, pues son la divergencia del campo y el hecho de que el campo eléctrico en la condición electrostática es irrotacional, ¿no? Entonces, esta última condición implica que existe un potencial escalar, que permite escribir el campo eléctrico como el gradiente de ese potencial escalar. Ahora, sabemos también, por otro lado, otra ecuación que es fundamental, es que la fuerza, ¿vale?, que actúa sobre una carga debido al campo eléctrico, pues está dado por la fuerza de Lorentz, ¿no? De acá, digamos, es una parte de la fuerza de Lorentz, cuando el campo magnético es cero, ¿no? Entonces, en este caso electrostático, pues el campo magnético no juega. Y debido a esta expresión, pues nosotros tenemos que la fuerza, ¿vale? Entonces, tenemos que la fuerza, junto con esto, como la carga es constante, se puede expresar como menos el gradiente de Q por phi, ¿no? Por lo tanto, así podemos interpretar. Entonces se puede interpretar a U definido por Q por phi como una energía potencial electrostática. ¿Ok? Ese es el asunto fundamental. Y entonces, pues vamos a derivar algunas propiedades de esta energía potencial electrostática. Esta energía potencial, por ejemplo, en el caso en donde yo tengo, esta es pues, la energía potencial electrostática en el sistema campo eléctrico y una carga, ¿no? Digamos que yo tengo aquí en el espacio el sistema carga, ¿sale? Y además tengo por aquí líneas de campo que permean todo el espacio, campo eléctrico, ¿no? Entonces, la energía potencial que sostiene este sistema, ¿sale? Pues es justamente esta U. Esta U, creo que en el libro le llaman PE, ¿no? Para que lo identifiquen. En este caso sería esta Q por phi. ¿Okay? Ahora, pero ¿qué pasa si yo tengo no una carga, sino ahora tengo
la situación, misma situación que tengo acá, pero tengo una densidad de carga. ¿Vale? Si yo tengo ahora una densidad de carga, ρ, y además está en presencia de este campo eléctrico, pues simplemente por un principio de superposición lineal, ¿vale? Por principio de superposición lineal, lo que vamos a tener es pues la suma de las energías potenciales, ¿no? Porque, digamos, este campo eléctrico ahora pues va a actuar sobre cada pedacito de carga, ¿no? Si yo puedo ver este continuo de densidad de carga con un enmallado, y entonces cada pedacito de densidad de carga, este campo eléctrico actúa, ¿no? Entonces, pues yo voy a tener que la fuerza total va a ser la integral, ¿no? de la densidad de carga. De hecho, sabemos que esa es una, o sea, el fondo es el principio de superposición lineal, pero sabemos que también como consecuencia de este principio, tenemos que la fuerza que actúa sobre una densidad de carga, pues es esto en el volumen, la densidad de carga por el campo eléctrico, ¿no? Y aquí le había yo puesto la vez pasada rho estrella, ¿no? Porque solamente se integra, ¿vale? En el punto donde está rho estrella, ¿no? Entonces, en cierta forma, pues el campo eléctrico es producido, digamos, por otra densidad de carga, y este campo eléctrico actúa sobre esta densidad de carga, ¿no? Entonces, de aquí, igualmente, digamos, podemos escribir, ¿no? De aquí, digamos, el campo eléctrico igualmente se puede escribir como el menos gradiente de phi, de R, ¿ok? Y entonces generalizar el resultado anterior, que sería esta energía potencial, como lo siguiente, ¿no? O sea, bueno, quizá este camino no es tan obvio, porque digamos aquí este gradiente, pues en efecto no va a poder salir directamente de esta integral. Sin embargo, sí, sí, exactamente, no. O sea, si yo hago esto, este mismo caminito, voy a tener integral en R, rho estrella rho de R, y luego aquí voy a tener menos gradiente de phi de R. Entonces, pero lo que sí se puede hacer es lo siguiente. La rho de R, digamos, la rho de R se puede expresar como bueno, es una manera de hacerlo. Suma sobre las cargas, pedacitos de carga, delta de R menos RI. Entonces, esto, digamos, yo lo sustituyo aquí. Déjenme esto hacerlo antes, en esta parte. Si yo lo sustituyo esta parte en esta región, pues lo que voy a tener es que la fuerza es igual a la integral de 3R suma sobre I, QI, delta de R menos RI por el campo eléctrico, ¿no? Entonces aquí la variable de integración es esta R,
y yo puedo, digamos, pues sacar esta suma sin problema, integrar, ¿no? Y utilizar la propiedad de filtración de la delta de Dirac. Entonces esto va a ser QI, perdón, va a ser la suma sobre I, ¿vale? QI, y luego ya la integral 3R, delta de R menos RI, el campo eléctrico. Entonces, pues esto lo que nos va a dar es simplemente, por la propiedad de filtración, va a ser justamente lo que decíamos, ¿no? De que el campo eléctrico actuando sobre las cargas, ¿no? Donde están cada una de todas las cargas, ¿no? Que, aunque están muy juntas entre sí, ¿no? Pero forman al final de cuentas esta densidad de carga. ¿No? El campo eléctrico actúa en cada una de estas pequeñas cargas, ¿no? Entonces, pero bueno, ya sabemos que el campo eléctrico, pues se puede ver como, por la ley anterior, como el gradiente de phi de R. Entonces, pues va a ser igual al gradiente de phi. O sea, digamos, yo voy a tener que tomar el gradiente, ¿vale? Y luego después evaluar en R igual a RI, ¿no? Entonces esto de acá va a ser, o sea, E de RI va a ser menos el gradiente de phi de R en todo el espacio. O sea, este phi de R tenemos que evaluarlo en todo el espacio y luego después evaluar en R igual a RI. ¿Vale? Entonces, pues esto lo podemos sustituir aquí. Entonces lo que yo voy a tener es justamente, digamos, voy a tener la suma sobre I menos UI phi gradiente, ¿no? Gradiente de phi de R y luego todo esto evaluado en R igual a R. Entonces, este gradiente pues lo puedo sacar porque esta QI nuevamente pues es una suma. Entonces, creo que este camino no me va a llevar. Entonces puedo hacer esto, UI, pero el R ya no va a ser exactamente RI. No, miren, déjenme hacer otro camino. Este camino no me gusta. Digo, sí pueden hacer todo esto, pero al final de cuentas no lleva la expresión que quiero mostrar. Entonces déjenme borrar toda esta parte de aquí. O sea, al final de cuentas, la energía potencial, se puede argumentar por la cuestión física, que la energía potencial pues debe ser de esta forma, ¿no? O sea, U igual a BE debe ser simplemente la integral de 3R, ρ 2R por phi 1 de R. O sea, esta debe ser la estructura de la energía potencial. Entonces, lo que queremos es dar un argumento de por qué debe ser esta la forma, ¿no? Entonces, mi idea era partir de aquí, pero bueno, hay una manera y es, aunque no está explicada, creo que en el libro tampoco, y es, haciendo una expansión perturbativa, ¿no? Porque, digamos, el campo eléctrico está evaluado en todos los puntos
¿no? Entonces yo puedo expandir el campo eléctrico alrededor del punto en donde está la distribución de carga, ¿vale? Entonces, digamos, si hago yo esa expansión, ¿no? O sea, aquí es como, vamos a hacer una prueba de esto, ¿no? Si hacemos una expansión del campo eléctrico, algo así como el campo eléctrico en un punto más el gradiente. Sí, o sea, digamos, el potencial, ¿no? El potencial R evaluado en un punto más el gradiente por phi, ¿vale? Alrededor donde está el punto de integración, ¿vale? Por R menos R', ¿vale? Entonces digamos, ya está integrado solamente en R'. No, no es cierto, no es cierto, este camino tampoco me va a conducir a la integral que estoy pensando. Ok, bueno, una manera de argumentarlo simplemente es que partiendo de esta expresión que está acá, ¿sale? Pues la generalización, ¿no? a muchas partículas, pues sería cuando yo considero aquí muchas cargas, ¿no? Y este es el potencial debido al campo de fondo, ¿no? Entonces simplemente lo que estoy haciendo es sumar o sea, de cuenta que voy a sumar las energías potenciales, ¿vale? O sea, digamos, U va a ser igual a U1 más U2, etcétera, donde cada una de estas, iésima, digamos, es la carga iésima por el potencial R iésimo, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando ya considero, o sea, ¿por qué el potencial en RI? Porque es el potencial evaluado en la posición donde está la carga QI, ¿no? Entonces, si ya considero esto de acá, simplemente va a ser la suma de las QI, phi RI, ¿no? ¿Vale? Que no es obvio obtenerlo de la expresión anterior. Pero bueno, por superposición lineal, simplemente la suma de estas energías potenciales. Ahora, pues cuando yo ya voy al proceso al límite, ¿sale? Pues esto de acá va a ser simplemente la integral, ¿sale? En el volumen de la densidad de carga, ¿vale? Por el potencial, ¿no? O sea, por el potencial producido por otra densidad de carga, ¿no? Por eso acá se le llama ρ2 y φ1, ¿no? ¿Vale? Entonces yo creo que esa explicación sería lo más clara. Déjenme preparar la otra forma, no me acuerdo ahorita en este momento, pero bueno, de esta manera se puede verificar eso, ¿no? Ahora, sí. ¿Cómo había dicho que actuaba qué densidad sobre qué cosa? En la estrella y la que no tenía estrella. Ok, sí, o sea, digamos que, digamos, la energía potencial de esta expresión, es la energía que se guarda en el sistema, que es densidad de carga, ¿no? Densidad de estrella, y un potencial phi, pero que es producto de que hay un campo eléctrico aquí. Pero no, este campo eléctrico, de acá es, este campo eléctrico es producido por este potencial, pero no es el campo eléctrico que produce la densidad de carga, ¿vale? Sino es el campo eléctrico actuando sobre la densidad de carga. Entonces el sistema de densidad de carga, campo eléctrico, o sea, digamos es densidad de carga más campo eléctrico, da lugar a esta energía potencial, ¿vale? Entonces hay que ser cuidadoso porque en este campo eléctrico, digamos, no se está tomando en cuenta el campo eléctrico producido por esta densidad de carga,
¿Vale? Nada más ese es el punto. ¿Ok? Bien, ahora podemos, se puede verificar, digamos que en efecto, esta energía potencial, que es lo que yo quería hacer hace un momento, ¿no? A partir de aquí, y demostrar esto, pero es más fácil partir de aquí y demostrar la fuerza, ¿no? De Lorentz, que sabemos que es, ¿no? Entonces, digamos que esto lo puedes poner como una postulado si quieres, pero que es una generalización obvia a partir del principio de superposición lineal y de que esta es la energía potencial para una carga nada más, ¿no? ¿Sale? Entonces, eh, ¿cómo partir de esta expresión y llegar a la fuerza de Lorentz? Pues una posibilidad es la siguiente, ¿no? Que es como viene sugerido en el libro. Ahí básicamente dicen, bueno, podemos hacer un desplazamiento, porque acuérdate que para poder calcular la fuerza, yo necesito ver la energía potencial en dos puntos distintos, ¿no? Porque al final la fuerza tiene que ver con un gradiente, digamos, de la energía potencial, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo un desplazamiento, ¿sale? Y se prueba la siguiente propiedad, entonces parte de la siguiente propiedad de que, digamos, eh, ante un desplazamiento delta S, ¿vale? Un desplazamiento delta S, la densidad de carga cambia de la siguiente manera, ¿no? Delta rho estrella, que depende de R, va a ser igual a rho estrella, R minúscula aquí, menos delta S, menos rho 2R, ¿no? Menos rho, en el libro creo que lo denotan como rho 2, ¿no? Entonces sería rho R, ¿no? Entonces vamos a probar este desplazamiento y es lo siguiente, ¿no? Entonces, pues ante un desplazamiento, digamos que yo tome la densidad, digamos, y yo desplace la densidad, ¿no? O sea, digamos que la desplace, porque fíjense, o sea, físicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Físicamente, pues yo tengo esta densidad que tiene cierta carga, al final de cuentas la integral puede dar lugar a, la integral de la densidad en el volumen puede dar una carga, ¿no? Entonces, ante la presencia del campo eléctrico, pues esa carga va a responder moviéndose, ¿sale? O trasladándose o rotando, depende de cómo sea la distribución de carga, ¿vale? Porque, digamos, puede haber más carga acumulada en esta región que en esta, y entonces el campo eléctrico, la fuerza que va a realizar el campo eléctrico sobre esta parte de la carga va a ser mayor que la de acá, y entonces puede provocar una rotación, ¿no? Ahora, también puede ser que la integral de la densidad de carga no sea, o sea, que la carga la carga total sea igual a cero, o sea, digamos, es un material electroneutro, pero eso no significa que no haya cargas, ¿no? Positivas y negativas, ¿vale? Y entonces, por lo tanto, también el campo eléctrico actúa sobre la densidad de carga y genera un movimiento, ¿no? Entonces, ese movimiento, pues, es lo que va a dar un desplazamiento, ¿no? Que de hecho, fíjense, el desplazamiento no necesariamente conserva la forma de la densidad de carga, porque como les digo, si hay cargas, por ejemplo, por decir algo, positivas aquí, vamos a decir que hay cargas positivas acá y luego cargas negativas acá, entonces el campo eléctrico actuando sobre la densidad de carga, pues estas cargas van a estar en contra de la dirección del campo eléctrico. Vamos a decir que el campo eléctrico, por ejemplo, está en esta dirección, ¿no? Por decir, aquí el campo vectorial. Entonces estas cargas se van a mover en esta dirección.
y estas cargas se van a mover en esta dirección. Entonces, mientras el campo eléctrico esté actuando, esta cosa se puede deformar, ¿no? Y cambiar de forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un desplazamiento delta S, ¿no? Entonces, se necesita saber de qué manera transforma la densidad de carga ante el desplazamiento, ¿no? Entonces, de acuerdo con el análisis que viene ahí en el libro, pues esta es la expresión, ¿no? Pero vamos a ver si podemos argumentar por qué esta sería la expresión. Entonces, básicamente lo que dice, bueno, pues ante el desplazamiento, la delta, la delta rho estrella, R, pues debe ser una rho final, ¿no? Que depende de R, ¿no? Una densidad de carga final, menos una densidad de carga inicial, ¿no? Y obviamente, pues la inicial, pues debe ser la misma densidad de carga, ¿no? De la que estamos partiendo. Entonces, el análisis lo hace pensando en lo siguiente, ¿no? O sea, respecto a un cierto marco de referencia, origen, pues este de aquí, antes de hacer ningún desplazamiento, ¿no? Digamos, vamos a decir que aunque esté prendido el campo eléctrico, yo sostengo a la densidad de carga para que se cancele el efecto del campo eléctrico, ¿no? O otra manera es, hago cero el campo eléctrico entonces antes de encenderlo, pues aquí va a estar el centro de masa en algún punto, ¿ok? Este es el centro de masa, lo puedes calcular, como sabes, de mecánica. Y ya saben, de acuerdo a mecánica, que cuando hay una fuerza que actúa sobre un cuerpo, como el centro de masa no se mueve, el centro de masa es una cantidad que queda invariante ante desplazamientos, ¿no? Entonces, ese queda fijo, ¿no? O sea, digamos que puede separarse la carga, estas cargas se mueven para allá, pero el centro de masa sí sigue manteniendo el mismo lugar, no cambia, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos hacer lo siguiente, ¿no? O sea, podemos decir que el rho final, o sea, que la rho inicial de R, la rho inicial, pues va a ser rho de R, ¿no? Con su centro de masa. Ahora, cuando ya activo el campo eléctrico, pues, por decir algo, fíjense, si esto es como una densidad de carga que te da, por ejemplo, una carga efectiva total, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a decir que la carga efectiva sea positiva. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el campo eléctrico? Pues va a empujar a la carga. ¿Vale? En ese caso, ¿no? Digamos, va a agarrar y va a empujar a la carga y la va a trasladar, digamos, en la dirección del campo eléctrico porque la carga es positiva, ¿no? Entonces, en ese caso, el centro de masa claramente se trasladó, ¿no? ¿Vale? Entonces, en general, digamos, el centro de masa se va a trasladar el desplazamiento S, ¿vale? Sea cual sea la dirección. Posiblemente en algunos casos no se traslade como el que comentaba hace un momento, donde tengo cargas positivas y negativas. Entonces, quiere decir que el rho final, en general, va a ser rho, que depende de R, y el centro de masa se trasladaría un desplazamiento del S. Ahora, si yo agarro, ¿no? Si yo agarro esta densidad de carga, acá digamos que está el centro de masa, y yo traslado todo, o sea, acuérdense que aquí hay un vector R que, digamos, cuyos puntos corresponden al dominio que ocupa la densidad de carga. Si yo trasladé el centro de masa, digamos que aquí está el centro de masa, y lo traslado delta S, ¿vale? Pero si yo también agarro este R y lo traslado delta S,
con hechos un poco más largo, la misma dirección, delta S, pues quiere decir que este de acá lo va a trasladar igualito. ¿Vale? O sea, de hecho ahora el centro de masa va a estar aquí en este punto y el R va a estar en este punto, ¿no? Porque se trasladó delta S. Pero la cantidad de carga, la densidad de carga por unidad de volumen, pues va a ser exactamente la misma. Entonces quiere decir que se cumple esta propiedad de invariancia, que sería R más delta S por R más delta S es igual a ρ de R, R. O sea, es decir, si traslado no solamente el centro de masa, sino todos los puntos, ¿sale? Que ocupan el dominio de la densidad de carga, pues la densidad de carga no cambia. ¿Okay? Entonces, esto no podemos usar a nuestro favor porque esta expresión la puedo escribir como ρ R, R más delta S, igual a ρ R menos delta S R. Entonces vamos a hacer ahora sí una expansión perturbativa de esta expresión. ¿Sale? Hacemos una expansión perturbativa, porque al final de cuentas, esta expresión que está acá, no, de hecho ya no es necesario, porque esta expresión que está acá es justamente la ρ final. Por lo tanto, y la ρ inicial pues es esta, entonces quiere decir que delta ρ estrella es ρ R menos delta S R. Sí, o sea, este truco, digamos, se hizo solamente para, para saber cómo se desplaza la densidad de carga con un desplazamiento delta S. ¿Okay? Bien, entonces, teniendo esa consideración, pues lo sustituimos en la expresión de la energía potencial. Profesor, Sí. ¿cómo llegaba a lo que tiene encerrado en lo último encerrado en azul? ¿Esto? Sí. Ah, esta es la explicación que viene aquí en el dibujo. Ah, no, a lo de abajo, Básicamente, a lo de abajo me refiero. ¿dónde? Cuando ya tiene el menos. ¿Esta? No, abajo, ¿Acá? sí. Ese. Ah, esta, pues, porque es como un cambio de variable, ¿no? Agarro, es como redefinir R más delta S, le llamo R, y entonces acá le tengo que llamar R menos delta S. Solamente es ese cambio, ¿no? Entonces, o sea, digamos que si aquí no le cambio, pues acá le tengo que quitar para que se mantenga invariante la expresión. Ok, entonces la energía potencial que se adivinó, digamos, es la integral de 3R, ρ estrella, R, y luego aquí potencial R, ¿no? Entonces, pues lo que queremos es o sea, es decir, la energía potencial también cambia un desplazamiento S. ¿Okay? Entonces, la energía potencial, pues va a ser la integral de 3R y luego un delta ρ estrella, R, phi de R. ¿Vale? Delta ρ estrella phi de R. ¿Y esto a qué va a ser equivalente? Pues a lo siguiente, ¿no? Bueno, es igual a esto, ¿no? Como ya vimos. O sea, esto de acá va a ser igual a la integral de 3R de ρ estrella R menos delta S. Ya no voy a poner el centro de masa,
rho R, ¿no? Phi de R. Pero, pues aquí, para un desplazamiento pequeño, puedo hacer una expansión. Ahora sí puedo hacer una expansión perturbativa. Y este de acá, alrededor de delta S igual a 0. El primero va a ser, aquí también es estrella. El primero va a ser delta R. El segundo, con un signo menos, va a ser el gradiente. Va a ser el gradiente de rho estrella por delta S, que es el desplazamiento, ¿no? Y esto obviamente evaluado en delta, en R, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues esto la diferencia entre estos dos, pues va a ser con este, y esto lo podemos sustituir aquí. Entonces, lo sustituimos, y lo que nos va a dar es menos la integral de 3R, digamos, phi de R, por el gradiente de rho estrella en R punto delta S. ¿Vale? Entonces, ahora podemos hacer una integración por partes, ¿no? Y suponer que los campos decaen en infinidad. Entonces, si hacemos la integración por partes, aquí va a quedar más integral de 3R. Este delta S, pues obviamente ya no depende de R, ¿no? Entonces, simplemente va a ser el gradiente de phi de R por rho estrella aquí, que depende de R. Todo esto multiplicado por punto delta S. Y entonces ahora sí ya este gradiente de phi pues va a ser el negativo del campo eléctrico. ¿Vale? Este de acá es el negativo del campo eléctrico. Y la fuerza pues va a ser menos, es algo así como delta U en delta S vector, que es es básicamente menos el gradiente de la U. ¿Vale? Bueno, lo voy a poner así, simplemente esto. Y pues esto de acá va a ser la integral de 3R, rho estrella de R, el campo eléctrico, ¿no? Que es justamente lo que está aquí arriba, ¿no? Que es la otra generalización. Esta expresión. ¿Sale? Entonces ese es un resultado que se puede obtener directamente de esta propuesta de energía potencial. ¿Vale? Bien, ahora, o sea, quiere decir que es consistente con la fuerza de Lorentz, ¿no? No sé si hay una pregunta hasta ahí. Al principio creo que hubo un poco de confusión, ¿no? Pero espero que ya con esto se haya resuelto. Ok, bien. Entonces, ahora vamos a otra propiedad que debieron haber revisado es lo que se llama la relación de reciprocidad de Green, ¿no? La relación de reciprocidad de Green. Entonces, en la relación de reciprocidad de Green es muy sencillo resolverlo. Aquí sí voy a, entonces, digamos, aquí sí voy a considerar la siguiente esquema, ¿no? Digamos, yo tengo la densidad de carga, ρ2, ahora sí voy a utilizar esta letra, ρ2, ¿no? Y esta densidad de carga está en un potencial. El potencial en realidad pues, lo puedes ver como un continuo, ¿no?
¿vale? Que ocupa todo el espacio, porque es una función continua, que es el potencial phi1 de R, ¿no? Este potencial, pues está aquí en el espacio, ¿no? Entonces, la energía, ¿no? Como ya vimos, que es consistente con la fuerza de Lorentz, fuerza de Coulomb le llama mi libro, pues es U igual a integral en el volumen de ρ, en este caso ρ2, que le estoy llamando ρ2R, por el potencial phi1. Esa es la energía potencial. Como nuevamente hago énfasis en el hecho de que esta energía potencial electrostática no toma en cuenta, ¿sale? No toma en cuenta el potencial, o sea, digamos, en este potencial phi1 no está tomado en cuenta el potencial que produce a su vez esta ρ2. ¿Okay? Ahora, este phi1 puede ser producido por una densidad de carga, ρ1 de R. Y este ρ2, a su vez, puede producir un campo que va a estar aquí también, ¿no? Que va a estar superpuesto con el otro campo. Van a convivir ahí los dos campos. Digamos, lo voy a poner así, pero en realidad están superpuestos los dos campos, ¿no? Por ahí los dos viven al mismo tiempo. ¿Vale? Y este otro campo, pues va a ser phi2 de R, ¿no? Este campo phi2 es el potencial escalar eléctrico producido por ρ2 a través del campo eléctrico. ¿Vale? Producido por este ρ2. ¿Ok? Entonces, pues si ahora yo me fijo en la energía, vamos a decir que este de acá sea energía U, vamos a decir. Pero ahora yo me puedo fijar en la energía, ¿sale? Potencial, pensando en esta densidad de carga en presencia del potencial phi2, ¿no? Porque el potencial phi2, como he dicho, pues ocupa todo el espacio también. Entonces, si ahora yo no me fijo en el potencial phi1, sino me fijo en el potencial phi2, pues entonces phi2 también va a actuar sobre ρ1. Entonces yo en principio voy a tener aquí otra energía, U', voy a llamarle, que va a ser la integral de 3R, y esto va a ser ρ1 de R, phi2 de R. ¿Vale? ¿Qué nos dice la relación o el teorema de reciprocidad de Green? Nos dice que U y U' son la misma. ¿Okay? Esa es lo que nos dice el teorema. Y la prueba es muy sencilla. Básicamente yo tengo U igual a la integral de R. Como no hay fronteras aquí, tengo phi1 de R, pero ya sabemos que phi1 es producido, voy a llamarle aquí de 3R', por la densidad de carga ρ1. Entonces voy a tener ρ2 de R, ρ1 de R', integrado entre R menos R', con 4pi epsilon 0, ¿no? Porque esa es la ley generalizada de Coulomb. Ok, y ahora la integral en R la introduzco hasta acá, ¿sale? Y entonces esa de ahí, o sea, voy a sacar la integral en R', va a ser ρ1 de R', y luego integro de 3R, ρ2 de R, sobre 4pi epsilon 0, R menos R', como este es simétrico ante el intercambio de R por R menos R', o sea, de R por R', entonces este de acá es exactamente phi2 evaluado en R'. ¿Sale? Es el potencial phi2 evaluado en R', y entonces, por lo tanto, obtengo la integral de 3R', ρ1 de R',
phi 2 de R', y esto de acá es justamente U'. Entonces este es el teorema de reciprocidad de Green, ¿no? Entonces pues tiene muchas utilidades, ¿no? O sea, se pueden probar, ¿no? Ciertas propiedades importantes, ¿no? O sea, puede servir para probar algunas identidades. Ahora, fíjense, cuando utilizando justamente la ley de Gauss, se aprendió algo, ¿no? En general, recordemos. Profesor, Sí, lo último que había puesto era Rho 1 con R'. sí, sí, aquí está. Ya. Pero este R' pues es variable muda, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con la ley de Gauss, si yo tengo una distribución de carga, sea cual sea, ¿sale? Si yo me fijo en este, si yo me fijo en el, ¿cómo se llama? En el punto, digamos, afuera, en un punto afuera, el potencial afuera, pues yo puedo considerar, digamos, al campo eléctrico, por lo menos cuando es simétrico, ¿no? Aquí. Vamos a borrar aquí tantito. Vamos a considerar aquí una distribución así, ¿no? Y aquí una ρ1 que depende de R, que es eh, que nada más depende del radio, ¿no? Entonces, en este caso, ya sabemos que el campo eléctrico, pues también va a ser radial, digamos, ¿no? Y yo puedo pensar que el campo eléctrico afuera, en un punto afuera, vamos a decir aquí en este punto P, el campo eléctrico es el campo eléctrico debido a una carga Q1, que sería Q1 sobre 4pi epsilon 0, esta R, ¿no? Vamos a decir que ajá, esta R sería R, vamos a llamarle de una vez R, ¿no? ¿Así? Va a ser R cuadrado por la dirección R, ¿no? O sea, es decir, aunque yo aquí tenga una densidad de carga continua, el campo eléctrico se ve como el campo eléctrico de una sola carga puntual, como si toda la carga estuviera concentrada en el centro de esta esfera. Entonces vamos a ver cómo es el caso en el que yo tengo dos distribuciones de carga esféricas, ¿sale? Que tengan una distribución de carga esférica, ¿vale? Y luego tengo aquí otra distribución de carga esférica. Entonces, el teorema de reciprocidad de Green nos permite calcular cuál sería la energía potencial entre estas dos, ¿no? Pues nada más es aplicar el teorema. Básicamente lo que nos dice es que el potencial, ¿no? Aquí voy a cambiar aquí. El potencial, pues es la integral de D3R de ρ1R, ¿no? Por phi 2 de R, ¿no? Entonces, ¿quién sería, como acabo de mencionar, pues una de las densidades de carga, ¿sale? Que sería
por ejemplo, en este caso, vamos a decir que este de acá sea el origen y este de acá sea el punto R, ¿no? Para que sea consistente con este caso. ¿Ok? Entonces quiere decir que el ρ1 de R pues va a ser bueno, lo voy a usar en el otro sentido. O sea, ρ2 de R. Y aquí φ1 de R. Entonces, ρ2 de R, que sería, este de acá sería ρ1, y este es ρ2. Entonces, ρ2 de R lo puedo ver como la carga total 2 que tiene esta esfera por delta de R menos R mayúscula, que es donde está ubicada la carga. Entonces uno puede ver, digamos, como si toda la carga estuviera concentrada en este punto, ¿no? ¿Sale? Y luego el potencial debido a ρ1, pues sería simplemente lo siguiente, ¿no? Voy a tener U es igual a la integral de 3R de Q2 delta de R menos R, φ1 de R, que sería Q2, y esto de acá sería Q2 por φ1 de R. Pero ya sabemos que el potencial φ1 de R, ¿sale? Que es el que es consistente con esta expresión del campo eléctrico, el potencial phi para esta situación, φ1 de R, pues simplemente va a ser la carga Q1 sobre 4pi epsilon 0 R. Entonces, pues sustituimos eso acá y la energía simplemente va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 Q1 Q2 sobre R. Entonces esa es la energía potencial que hay entre dos cuerpos esféricos con densidades de carga arbitrarias, ρ de R, pero que tiene la característica que está Q1 es la integral de 3R de la densidad de carga 1 y Q2 es la integral de ρ2 de R. Entonces, esta simplificación que se muestra para la energía potencial es consecuencia del teorema de reciprocidad de Green. ¿Okay? Bien, ahora pues ya con esto terminamos prácticamente el resumen, o sea, todo lo que se vio en una semana, pues en 1 hora y media prácticamente lo cumplimos. Y bueno, que ustedes vieron una semana. Entonces ahora lo que sigue es lo de energía total electrostática. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con lo de energía potencial electrostática, ¿no? Pero para ello voy a compartir ahora la parte de las diapositivas donde viene esa parte de la teoría. Entonces déjenme sacar aquí. Voy a sacar esta parte. Aquí la voy a dejar porque al final la podemos utilizar, ¿no? Déjenme cerrar esta ventana. Y nuestras diapositivas son las siguientes. Lo voy a ver en pantalla completa. Y también déjenme ver cómo le hago aquí. Voy a agregar por si necesitamos escribir algunas cosas, ¿no? Entonces, ahí todos lo ven bien, ¿no?
Muy bien, jóvenes. Entonces, pues vamos a hacer el análisis para el caso de energía potencial total, ¿no? Electrostática. Y eso, pues prácticamente lo vamos a basar como viene a continuación, ¿no? Antes que había, acá está esto. Aquí empezamos, ¿no? Lo voy a poner así para que se note un poco más. Bien, entonces, como mencionamos hace un momento, pues la energía potencial electrostática, de hecho voy a poner una página. La energía potencial electrostática, para el caso del sistema carga campo eléctrico o bien carga potencial eléctrico, pues solamente está dado por esta expresión que pongo aquí, ¿no? Que es la carga multiplicado por el potencial eléctrico, ¿no? Y este potencial eléctrico pues es obtenido como el gradiente del potencial, ¿sale? El negativo del gradiente del potencial. Ahora, pues para la carga, si la carga QI ahora es traída desde el infinito hasta el punto XY, ¿vale? En la región donde están los campos eléctricos localizados, o sea, en otras palabras, digamos, como decíamos, ¿no? O sea, aquí va a haber una región de campos eléctricos y yo desde infinidad puedo traer una carga QI, ¿no? Entonces, al introducirla en la región donde están los campos eléctricos, pues se requiere una energía para poder introducirla, ¿ok? Entonces, el trabajo, así como viene aquí, el trabajo necesario, el trabajo necesario para poder introducir la carga a la región de campo eléctrico, pues está dado simplemente por esta energía potencial, ¿no? Acuérdense que el trabajo está relacionado con la energía potencial, ¿no? O sea, QI por el potencial evaluado en el punto X. Entonces, el potencial phi de X, bueno, pues puede ser entendido, como mencionamos, como el potencial eléctrico producido por un conjunto de n-1 cargas, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, en otras palabras, que aquí, digamos, déjenme poner otra, ¿no? Que por aquí están las n-1 cargas, que n-1 cargas, que forman, si ustedes quieren verlo así, la densidad de carga que produce, que esta densidad de carga que produce a su vez el campo eléctrico X, ¿no? Y que produce a su vez el potencial, bueno, aquí le llamé phi, ¿no? Eléctrico, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería ese potencial phi? Acuérdense, el potencial es un campo, ¿no? El campo permea todo el espacio. Entonces, al permearse en todo el espacio, pues quiere decir que está definido en cada punto del espacio. Pues es producido por cada carga, cada una de las n-1 cargas, ¿sale? Entonces quiere decir que debe de esta expresión, ¿no? Que aquí de hecho hay un error porque no debería ser x', sino debería ser xi, ¿no? O sea, el potencial, y acá debería ser phi x, ¿vale? Aquí debe haber un error, ¿no? Porque el potencial está definido en cada punto del espacio, ¿sale? Así, phi x. Como es producido por estas n-1 cargas, entonces es 1 sobre 4 pi epsilon 0, como ya habíamos visto, ¿no? Al inicio, suma sobre i igual a 1 hasta n menos 1 de qi sobre x menos xi. ¿Vale? Así. Esta debe ser la expresión correcta, ¿no? Entonces, ahora, es que quizá hay una confusión con este xi, ¿no? ¿Por qué? Porque, de hecho, en ese sentido lo voy a poner mejor j aquí. Porque en efecto, phi xi es la posición
de la enésima carga, ¿sale? Entonces voy a escribir phi xi como 1 sobre 4 pi epsilon 0, y ahí en ese caso sí va a ser suma sobre j, qi, aquí es qj, ¿no? qj evaluado sobre xi menos xj. En ese sentido, pues sí, ya tiene sentido. Okay. Muy bien. Ok, ahora, esa es la corrección de esta ecuación 65, para que la tomen en cuenta. Estoy viendo otro lado. Ahora, ahí está. Entonces, de esta manera se tiene que la energía potencial de la carga QI, miren, aquí ya lo corregí. El sistema de n-1 cargas es este, ¿no? Como les decía, la suma sobre J, igual a 1 hasta n-1, de las QJ, XI menos XJ. Obviamente estas XI y XJ nunca coinciden, ¿no? Porque pues todas las XJ están aquí. Aquí están las XJ. Y esta es la XI que yo estoy adhiriendo a todo el sistema. ¿Sale? Ahora, de esta manera, pues esta de acá sigue siendo en ese mismo sentido como vimos en lo anterior. Pues esta nada más es de energía potencial, ¿sale? Sobre las cargas, ¿no? Entonces yo puedo sumar sobre I, ¿sale? Y de esta manera se va a tener la energía potencial total que va a ser esta suma. ¿Ok? Esta va a ser la energía total y pues simplemente es sumamos, ¿no? Pero acuérdense que la I y la J no deben coincidir. Entonces por eso aquí la J debe ser menor que I. ¿Vale? Estas I y J no pueden coincidir. O bien, si tú quieres que no importe si J es menor que I o J mayor que I, pues puedes tomar I igual a 1 hasta N, J igual a 1 hasta N, y tienes que dividir sobre 2 para que no estés sobrecontando, ¿no? En dos palabras, déjenme hago un poquito más chiquito esto y les explico a lo que me refiero con que puedes sobrecontar, ¿no? O sea, en otras palabras, piensa en el caso n igual a 3, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces quiere decir que n-1 es igual a 2, y aquí la WI, que sería, pues, bueno, ahorita tomamos WI, sería QI sobre 4pi epsilon 0. Como n-2 es igual a 2, entonces aquí nada más tengo dos sumas, que va a ser Q1 sobre xi menos x1 más Q2 xi menos Q2, y ahí le acabamos de contar. Ahora, si yo quiero sumar esta i, pues es una tercera carga, ya no puede ser ni 1 ni 2. ¿Vale? Entonces quiere decir que cuando yo digo que esta suma es de energía total, suma sobre I, pues I, pues ya nomás va a tener que ser 3. ¿Se me explico? O sea, ese es el sentido de esta expresión, ¿no? Entonces, y de esa manera yo tengo la energía potencial de esta, ¿vale? De Q3 con Q1 y de Q3 con Q2, y ya. O sea, en otras palabras, esta W va a ser la tercera carga, que es la que se introduce, 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q3, Q1, más Q... Ah, bueno, si hay una todavía. No, sí, nada más. Q3, Q1, Q,
Q3, Q2. Ahora, en esta expresión, ¿no?, que estoy considerando aquí, no está tomada en cuenta la energía potencial de Q1, Q2. Esa también se tiene que considerar. Entonces, esa consideración sí está metida aquí. ¿Sí? Entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y que sí lo tomas cuando haces esta serie general, ¿no? Profesor, Sí. ¿por qué salía ese 8pi? Entonces vamos a esa expresión. Entonces, fíjate, yo voy a partir de esta expresión y digamos que aquí yo lo que tengo son pares, ¿no? O sea, tengo 1 con 2, ¿no? Y luego 1 con 3, ¿no? O sea, la interacción de 1 con 2. O sea, yo tengo que tomar en cuenta todas las posibles interacciones. En ese sentido, esta W no es la energía total electrostática, sino solamente la energía que producen las cargas Q1 y Q2 sobre la Q3. Esa energía es como la que vimos hace un momento. Pero si yo quiero considerar la total, entonces yo tengo que poner la interacción de 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, así, hasta 1 con n-1. Pero luego tengo que considerar la 2 con 3, que es la que no está aquí, 1 con 2 no está. Tengo que considerar, no, digo, la 2 con 3 sí está aquí, que es esta. Lo que no está es la 1 con 2. La 2 con 3, 2 con 4, ¿sale? Y luego la 2 con n-1. Y luego tengo que considerar la 3 con 4, etcétera, hasta 3 con n-1. Y así sigo hasta considerar n menos 2 con n-1. ¿Sale? Entonces, si tú te fijas, aquí se forma una matriz de elementos, n-1 por n-1, pero, a ver, sí, pues n-1. Sí, porque nada más hay aquí n-1 término, ¿no? n-1 por n-1, y yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Voy a considerar también los siguientes términos. Voy a considerar el 2,1. Voy a considerar obviamente los 2,2 y los diagonales nunca van a estar, ¿no? Es Voy a para, considerar profesor, 3, ajá, es para quitar los repetidos. exactamente. Voy a considerar todos estos, aquí por ejemplo el 3,2 y así, ¿no? Entonces, todos estos rojos ya están sobrecontados, ¿no? Porque aquí el 2,1 pues ya está aquí. El 2,3 ya está acá. El 3,2 pues es el mismo que este 2,3. Este ya lo había considerado, ¿no? ¿Sale? Entonces, el 2,4 pues ya está por aquí. Debería ser 4,2, ¿no? El 4,2 pues ya está acá. Entonces, así, ¿no? Entonces, para cada uno está el invertido. Entonces, todos esos ya están contados. Y tú puedes verificar que son exactamente la mitad, ¿no? ¿Por qué la mitad? Porque, pues, es un par nada más, ¿no? Entonces, para no sobrecontar el 3,1, el 4,1, etcétera, pues divido sobre 2 y hago simplemente la suma. ¿Vale? Entonces, esta sería la energía total. Ahora sí ya es la energía total electrostática, ¿no? Que toma en cuenta también la energía de las cargas que componen la misma densidad de carga que produce el potencial eléctrico. Bien, ahora vamos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a introducir ahora la distribución de carga continua. Pues la distribución de carga continua pues va a ser esta
esta delta de Dirac, ¿no? Y se puede verificar que la energía total electrostática, que está dado por esta expresión, va a ser equivalente a esta expresión, ¿no? Con el medio que habíamos considerado. Es muy fácil, simplemente sustituye esta suma dentro de la ecuación 69, introduce dos sumas y lo que te va a dar es justamente esta expresión. Entonces, fácil de verificar, ¿no? Ahora, con eso, fíjense, se llega a la siguiente expresión alternativa para el potencial electrostático total, ¿no? Fíjense, aquí es una cuestión un poco de ser cuidadosos, ¿no? En la comprensión de estos conceptos, de estos términos, porque si ustedes se fijan, la ecuación 70 es muy parecida a la energía potencial que estábamos viendo en la sesión anterior. Y la única diferencia es este medio, pero es que hay más diferencia. La diferencia es que ahora esta densidad de carga, ¿sale? Parte de esta densidad de carga produce este potencial eléctrico, ¿sale? Pues ahora sí, el potencial eléctrico, aquí ya no le pongo estrella, el potencial eléctrico sí es el que produce, el que es producido por parte de esta densidad de carga, ¿ok? Entonces, también para que sea consistente se requiere este 2. Y este 2 no es otra cosa más que algo que viene de esta misma expresión, ¿no? De la ecuación 69. Si tú te fijas, yo de esta expresión, de hecho aquí también lo voy a enfatizar, de esta expresión W, tomo 2, ¿no? Y luego dejo rho de X, y luego la integral de rho de X' sobre 4pi epsilon 0, X menos X', de 3X', cerrado aquí, por el volumen, ¿vale? Y esto de aquí, pues es justamente phi de X. Pero si te fijas aquí la densidad, pues es esta misma densidad, pero en otro punto, y es la que produce el potencial eléctrico, ¿no? Entonces, en energía total mecánica, sí aparece este 2, y en la interpretación, sí significa que este phi es producido por la densidad de carga. ¿Okay? Bien, ahora, entonces esta ecuación 70 representa, ahora sí, la energía del campo eléctrico. Y vamos a ver cómo se relaciona con el campo eléctrico. Entonces, de manera alternativa, pues yo puedo decir, bueno, esta es la energía total en el volumen. Y ya sabemos que phi está relacionado con la ecuación de Poisson de esta manera. ¿Vale? Está relacionado con la ecuación de Poisson. Entonces, y rho, o sea, es decir, rho lo puedo relacionar con el campo de esta forma. Voy a escribirlo así. Vista, ancho de página. ¿Vale? Entonces, aquí en estas notas, acuérdense que de acuerdo con la ley de Gauss y con esta ley, esto implica que E es igual a menos gradiente de phi, y sustituyendo de vuelta acá, obtenemos tenemos la ecuación de Poisson. Entonces ahora lo que voy a hacer es que esta rho la voy a sustituir aquí. Entonces voy a tener que la energía va a ser la integral de 3x
con un epsilon 0 por aquí, un signo menos epsilon 0, laplaciano de phi por phi. ¿Sale? Este epsilon 0 puede salir de la integral. Y luego después hago una integración por partes. Y voy a suponer que el campo eléctrico, o sea, no hay fronteras, ¿no? Entonces, como no hay fronteras, en la integración por partes, pues el término de frontera no contribuye. Entonces voy a tener epsilon 0 sobre 2, la integral en el volumen del gradiente de phi al cuadrado, ¿no? Entonces, quizá, ¿cómo se hace este cambio? ¿Sale? Pues es así. O sea, el laplaciano de phi es lo mismo que la divergencia del gradiente de phi. Y si yo tengo phi y luego tengo la integral, entonces, claramente, gradiente de phi, bueno, divergencia de phi por gradiente de phi, ¿sale? Es lo mismo que gradiente de phi por gradiente de phi, punto gradiente de phi, más phi por el laplaciano de phi, ¿sale? Entonces, este término que está aquí es justamente lo que tenemos acá. Este término es el cuadrado del gradiente de phi y este término es la divergencia de una cantidad. Y como tengo una integral en el volumen, aplico el Gauss, ¿no? El teorema de Gauss, y entonces eso me lo convierte en una integral en la superficie. Lo estamos diciendo que los campos desvanecen en la superficie, porque la superficie está en infinidad. Entonces este término pues no contribuye, por lo tanto este va a ser equivalente a este, con el signo menos. Entonces, correspondiente, ¿no? ¿Sale? Porque de aquí, digamos, yo lo tengo que despejar de acá, ¿no? Pero tengo que agregarle el signo menos que está aquí. Entonces, pero el gradiente de phi es el campo eléctrico, por lo tanto, se llega a la expresión que la energía total mecánica, la energía total del campo electromagnético es la integral en el volumen del campo eléctrico al cuadrado, que es la expresión que está acá. Y por lo tanto, ρ, que sería epsilon 0 sobre 2, por el campo eléctrico, es lo que se llama, el campo eléctrico al cuadrado, es lo que se llama, esta expresión, la densidad de energía del campo electrostático. ¿Okay? Esto lo voy a pasar, lo voy a ver más adelante. Bien, ahora, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. De hecho, creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto lo dejamos para la siguiente, pero justamente llegamos ya al último tema, ¿no? Que es el tensor de esfuerzos, ¿no? Y esto yo creo que lo vemos el viernes, ¿no? Vemos el tensor de esfuerzos y ya, como el viernes es una clase de 2 horas, de una vez vamos a ver lo de expansión multipolar. ¿Sale? Entonces, lo que nos queda para el viernes sería de positiva, de positiva, y luego ya finalmente el tensor de esfuerzos, tensor de esfuerzos, y una interpretación del campo electrostático en términos de lo que se llama la teoría de campos. Esta sería la teoría de campos del campo electrostático, ¿no? Y hasta ahí le vamos a dejar, ¿no? Porque lo demás ya son unos temas un poco más avanzados. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta. A ver, Abraham, comentario. Quizás fue lo último, lo que no me quedó muy claro, pero creo que repasándolo puede quedar mejor. Ok. Bueno, Christopher, no sé si alguien más, Jesús o Rubén, tengan alguna otra pregunta. Más que pregunta, sería como que si, es que había dicho que si iba a poder subir las diapositivas para que también tuviéramos alguna cosa que se nos haya escapado.
de la Sí, clase y lo podíamos apuntar o tener ahí para referencia. las diapositivas anteriores no las subí, ¿verdad? No, Ok. Sí, es que lo que pasa es que estas diapositivas son del curso de la maestría, entonces es mi dificultad de que están mezclados con los otros temas, ¿no? Entonces tengo que separar, digamos, nada más las diapositivas correspondientes, pero, o sea, las láminas correspondientes, pero sí lo voy a hacer para que lo tengan ustedes a la mano, ¿no? Y bueno, ya va a haber otra pila, ya pronto, de hecho, yo creo que el viernes va a haber otra pila de ejercicios para que estén pendientes, en donde básicamente se va a evaluar en esa pila de ejercicios lo que sería la ley de Gauss, que prácticamente ya en el anterior se evaluó lo que es el cálculo de la fuerza eléctrica, campo eléctrico, pues, potencial eléctrico. Entonces, en esta se va a evaluar la ley de Gauss, y también el concepto de energía en el campo electrostático. Y también lo del tensor de esfuerzo, ¿no? Entonces, van a ser esas dos cosas que se evaluarían, ¿no? En la próxima tarea del viernes. Perfecto, jóvenes. No, pues entonces, de hecho, fíjense, los problemas que yo estoy utilizando no son exactamente los mismos problemas del Sandwich. Un poco la teoría sí, porque trae luego a veces algunas interpretaciones interesantes, pero también es un curso, no es como tal, no sigue como tal un libro, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, ¿no? Es un poco propio en ese sentido, porque es pues la reunión de varios libros, ¿no? De tanto del Griffiths como del Jackson, como del Sandwich, ¿no? Aunque estos dos últimos pues ya son más avanzados. Pero los problemas no son del nivel de posgrado, ¿no? Son del nivel de licenciatura, así que no se preocupe por eso, sino más bien la parte dura es la teoría, ¿no? Que sí quiero que ustedes la aprovechen. Rubén o Jesús, no sé quién iba a hablar. Yo tengo una duda y es con Adelante. respecto al resumen. Lo que pasa es que en Educate nada más aparece la actividad, pero no nos deja subir el resumen como tal, solo lo mencioné, entonces no sé si se le iba a entregar o no. ¿Sí se escuchó? Ay, perdón, es que tenía el micrófono apagado. Ya me estaba checando, les digo que en lección 1 no tiene la opción de subir la tarea, entonces voy a cambiar el formato para que ustedes puedan subirla, ¿no? Ok, sí. Sale, pues. Bueno, Rubén, no sé si quieres comentar. Bueno, yo no entendí el último comentario que tenía en las diapositivas, no sé si lo podría volver a poner. Claro. No lo alcancé a leer bien. Esta parte. Sí, sobre la densidad. Sí, o sea, básicamente es lo que estábamos viendo acá, Ajá. de cómo
cómo se expresa al final de cuentas la energía total electrostática en términos del campo eléctrico, ¿no? Y la densidad, pues es una densidad de energía por unidad de volumen, que resulta ser esa densidad de energía igual a el cuadrado del campo eléctrico, ¿no? Multiplicado por estas constantes que dan las dimensiones, ¿no? Esta epsilon cero, ¿no? Pero esta sería la densidad de energía del campo eléctrico, ¿no? Es Entonces, completamente diferente a la densidad de carga, ¿no? sí, por supuesto. Sí. Para no De hecho, confundir. aquí, buen punto, ¿no? Porque aquí utilicé la misma notación, pero sí, en efecto, debe ser rho sub E, ¿no? O algo así, ¿no? Para que, buen punto, déjamelo. Lo voy a subrayar en morado para que no haya confusión. ¿Ok? Sí, en efecto, déjame le pongo O sub E. Para después hacer el cambio. Ok, muy bien. Pues entonces en eso quedamos. Nos vemos al ratito con los de relatividad general. Sí, claro. Sale, pues. Ah, Sale, gracias. Cuídense. A usted, gracias.